Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi equipo está conformado por Juana Itzel Medina Hernández y su servidora Yasmín Martínez Salvador. Les hablaré un poco del tema Las maravillas del mar. El agua, elemento vital para el hombre desde la prehistoria, fue determinante para el desarrollo de sus formas de vida. Así, los primeros grupos humanos tuvieron que asentarse en las márgenes de los ríos y lagos a fin de asegurar su sobrevivencia. Antes de que se lograra aprovechar en mayor medida los inmensos recursos del mar, el progreso del hombre siempre fue limitado. Solo fue posible junto a las concentraciones del agua dulce. Buscó nuevos medios de adelanto y solo los obtuvo en la medida en que se valió del mar, cuando descubrió que el mar es su amigo. Desde el momento en que pudo trasladarse a todas las partes y recibir los beneficios de la naturaleza, cuando supo que el mundo no es una inmensa planicie y cuando encontró que la inmensidad del mar es en mucho sujetable a voluntad. El hombre creció y de un prisionero en la cárcel de sus montañas y sus mares, se convirtió en un ser libre y dueño del mundo. El mar reúne en su seno un cúmulo de maravillas que ha sido posible conocer mediante el estudio de los fenómenos geológicos que ha sucedido a través del tiempo y que explican el origen y la distribución de los océanos en nuestra gran casa que es la Tierra. Fenómenos que acontecen en el océano. En las aguas de los mares abundan sustancias de gran utilidad, pero aún falta encontrar la forma práctica de obtenerlas y utilizarlas. Es asombroso, por ejemplo, saber que en una hectárea de mar hay más oro que en una hectárea de una rica mina terrestre. Nuestro amigo gigantesco nos tiene guardados petróleo, piedras preciosas, metales y sustancias químicas muy útiles. La flora y la fauna del mar forman fantásticos jardines multicolores e integran tanto el prodigioso mundo microscópico de raras figuras geométricas como los imponentes colosos, todos de una hermosura incomparable. Con base en estas cadenas de alimentación, el hombre aprovecha infinidad de productos, esponjas, algas, peces y ostras, entre otros tesoros que el mar le ofrece para la subsistencia, y ha crecido la industria pesquera, que cuentan con medios de captura, cultivos, distribución y mercadeo. Estos factores han dado origen al actual desarrollo del área pesquera y han permitido contar con mayores perspectivas de progreso. No obstante, en virtud de que el hombre busca cada vez aprovechar un mayor número de recursos marinos, es preciso advertir que la explotación de los mismos debe realizarse racionalmente para no agotarlos. 2. La cadena de alimentación. Durante el desarrollo de la humanidad, el mar ha servido como vía de comunicación, ya que el hombre aprendió a aprovechar las características del océano para mover sus embarcaciones, lo que trajo como consecuencia el intercambio cultural y comercial entre los pueblos. El mar nos proporciona también hermosísimos paisajes, y en los lugares del mundo en donde estos se encuentran se han establecido centros de aparcamientos y de paseo. Además, el mar ha servido de escenario deportivo. En sus aguas se realizan competencias a remo, regatas, veleros y yates, así como variadas y espectaculares pruebas de natación y buceo. Ante todo, estas maravillas marinas ha nacido una versión futurista. El hombre, no conforme con tener el mar solamente con un inmenso vivero y como vía de comunicación, quiere convertirlo en un lugar que pueda ser habitado permanentemente. Con este propósito se está haciendo ya pruebas y experimentos. Comparación del monte Everest con la fosa de las Marianas. Los continentes se extienden en dirección norte-sur en una repartición de tierras y mares completamente irregular. En algunas áreas el mar avanza tierra adentro, semejando grandes laberintos, y en otras se han formado rosarios de islas, algunos de los cuales alcanzan grandes dimensiones, constituyendo los archipiélagos. En la antigüedad, antes de que se iniciaran las grandes travesías marítimas, se conocían 7 superficies de agua. Convencidos de que no existían otras, los navegantes adoptaron la expresión 7 mares, que se refieren a los mares conocidos por los mahometanos
antes del siglo XV, el mar Mediterráneo, el mar Rojo, el mar de África Occidental, el mar Africano Oriental, el mar de China, el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Esa idea se mantuvo durante mucho tiempo y comenzó a cambiar cuando se iniciaron las grandes expediciones oceánicas que fueron descubriendo otras zonas que recibieron. Así se fue perdiendo el viejo concepto de los 7 mares y en la actualidad, según los datos aportados por la Oficina Hidrográfica Internacional, existen 54 mares distribuidos en 5 grandes océanos. Los océanos han dividido de cierta manera convencional y utilizando un criterio geográfico que en realidad no existe. En Océano Ártico, Océano Atlántico, Océano Pacífico, Océano Índico y Océano Glacial Ártico, como actualmente los conocemos. Las sirenas son los únicos personajes mitológicos marinos con características humanas, ya que tienen un paralelo simétrico con Tritón, hijo del dios Poseidón y de la diosa Anfítrite, quienes rodean al dios de los mares y son mitad humanos, mitad peces. Por otro lado, los tritones han recibido diferentes nombres como hombre pez u hombre marino. Gozaban de fama por su sabiduría y dones adivinatorios. Una posible explicación al respecto desde el punto de vista científico es que estas leyendas pudieron tener su origen en el aspecto de ciertas focas del Mediterráneo. Los pulpos y calamares, por su aspecto poco grato de su cuerpo blando, sus brazos viscosos y sus musculosos provistos de pegajosas ventosas, han dado origen a numerosas leyendas y fábulas. Durante siglos se creyó en la existencia del kraken. Se dice que cuando estos asomaban sus lomos a la superficie del mar, parecían más unas islas que seres vivientes. Se cuenta también que con sus largos brazos podían aprisionar a los navíos para engullirlos. Los científicos han comprobado que estos grandes cefalópodos habitan las partes más profundas del océano y que solo por accidente alcanzan la superficie. Asimismo, se dice que se encuentran repartidas en diversas regiones oceánicas. De igual manera, no es posible hablar de monstruos marinos sin mencionar a las serpientes del mar y a los dragones que, según las creencias, habitaban las oquedades de las cavernas costeras. Dentro de estos monstruos se incluyen las mantarrayas, peces muy conocidos e inconfundibles debido a que su cabeza, tronco y su primer par de aletas constituyen una sola unidad, de aspecto romboidal aplastado. Asimismo, las ballenas, las orcas y los cachalotes, animales enormes del grupo de los mamíferos, están perfectamente adaptados a la vida acuática, al grado que mueren si se exponen durante determinado tiempo a la superficie, a pesar de su respiración pulmonar. Los fenómenos físico-químicos que suceden en el océano, como las mareas, corrientes, oleajes y remolinos, y en la atmósfera como los eclipses, relámpagos, vientos y tempestades, han originado una serie de creencias fantásticas provocando por la imaginación del hombre. Estas leyendas y fantasías, nacidas de un hecho observado primero y deformado después, han sido aclaradas por la ciencia. Dentro de este interesante tema, podemos incluir también a la Atlántida, que era una fabulosa isla o una montaña que desapareció bajo el agua a causa de un terremoto prehistórico. Otros expertos sobre el tema consideran que esa tierra no existió, pues aseguraban que solo fue una historia inventada por Platón. Por otro lado, el Triángulo de las Bermudas es una delimitación imaginaria situada frente a la costa atlántica suroriental en los Estados Unidos. Se extiende desde las Bermudas por el norte hasta el sur de la Florida. Va por el este hasta un punto situado a través de las Bahamas, más allá de Puerto Rico, y luego regresa a las Bermudas. Finalmente, después de conocer sobre este tema, podemos concluir que se debe aprovechar todo lo que ofrecen los mares y para ello un número cada vez mayor de jóvenes que dominen las ciencias exactas y naturales. Jóvenes capaces de realizar investigaciones básicas en un medio muy complejo y en ocasiones peligrosos. Jóvenes que tienen que dedicar a adquirir conocimientos,
acerca de los diversos aspectos del mar para incrementarlos y desarrollar las posibilidades prácticas para aprovecharlo. El beneficio de la humanidad puede obtener del mar para mejorar